Bien, nos quedamos aquí el día de ayer, pero antes de... eh, ¿Me recuerdan sus nombres, por favor? ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Y... Ahí. Muy bien. Estábamos viendo ayer cómo se extinguía también la acción, ¿sí? ¿Alguna duda o pregunta de lo que vimos el día de ayer? Decíamos entonces que la prescripción tiene efectos meramente procesales, ¿sí? Que eres tú titular del derecho de acción y si no lo ejercitas en un determinado tiempo, ya no vas a poder ejercitarlo. No pierdes el derecho realmente, pero pierdes el derecho de ejercitarlo ante los tribunales, ¿sí? Esa es la prescripción. Decíamos que el lapso genérico es de 5 años, ¿sí? El término genérico es de 5 años. Habrá acciones imprescriptibles como el de alimentos, por ejemplo. La acción reivindicatoria también, por ejemplo, es imprescriptible, ¿sí? Y hay otras que tienen una prescripción más pequeña. Ya no las vimos ayer, pero nuestro Código Civil decía, por ejemplo, los honorarios, que en un contrato de honorarios ese tiene una prescripción de 2 años. Se viene cuáles son los que tienen prescripción de 2 años, que solamente tienes 2 años para ejercitar la acción. Si no ejercitas la acción, ¿sí? Pierdes el derecho de hacerlo. Entonces te prescribe la acción. ¿Sí? Y la caducidad es cuando no te ha nacido el derecho o que para que nazca necesita ese tiempo, decíamos. ¿Sí? Vamos a ver unos ejemplos, por aquí lo traigo, ¿sí? De lo que es la caducidad. Por ejemplo, la impugnación de paternidad dice, no obstante que en conformidad con el artículo 324 del Código Civil para el Distrito Federal se presumen hijos de los cónyuges los nacidos dentro del matrimonio, así como los nacidos dentro de los 300 días siguientes a su disolución. En el artículo 330 del propio ordenamiento se confiere al cónyuge la potestad de impugnar la paternidad dentro de 60 días contados desde que tuvo conocimiento del nacimiento. ¿Sí? Si no lo hace dentro de esos 60 días, le caduca. O sea, no hay prescripción, ahí es una caducidad. Porque se extingue plenamente el derecho que tenía de impugnar la paternidad. Se extingue completamente. En la prescripción no, puedes tener todavía el derecho, pero ya no puedes ejercitarlo ante los tribunales. Y aquí simplemente lo pierdes. Otro. La revocación de donaciones. Dice, en términos generales, los contratos deben cumplirse, pero en atención a que el donante pudiera haber realizado el acto de liberalidad cuando no tenía hijos, en el artículo 2359 del referido ordenamiento, se prevé la potestad del donante para revocar la donación porque le haya sobrevenido algún hijo dentro del plazo de 5 años de celebrado el contrato. Fenecido ese plazo, sin que haya revocado la donación, esta se vuelve irrevocable, es decir, también le caduca ese derecho. Si yo le dono al compañero Said un bien inmueble, yo no tengo hijos, ¿sí? A partir de esa donación que se la hago hoy, compañero Said, de ahí tengo 5 años para revocar esa donación si es que en ese tiempo de 5 años, en ese lapso, tengo un hijo. Pasados esos 5 años, haya yo tenido o no hijos y no lo ejercito, ¿sí? Me caduca el derecho de revocar la donación. Pierde totalmente el derecho. Si mi hijo nace después de los 5 años, a mí ya me caducó ese derecho. ¿Sí? Por eso tienes esa caducidad, ya lo perdiste. Tienes 5 años para hacerlo. Si en estos 5 años te nace un hijo. ¿Sí? Ahí es la diferencia entre prescripción y caducidad. ¿Sí está más o menos entendida? Claro que sí, maestro. Padrino, mi padrino. Padrino de generación.
¿Sí está entendido, más o menos? Sí, esto lo debieron de haber más o menos más lo de la caducidad en lo que son obligaciones civiles, pero bueno. Bien, uno dice también puede extinguirse la acción por convenio o transacción de las partes. Dentro del derecho civil y dentro de las acciones y los derechos que pueden ser sujetos a convenio o a transacción, ahí se puede terminar la acción. Ayer comentábamos de una acción que no permite transacción. ¿Cuáles eran? Los alimentos. Los alimentos presentes y futuros, pero los pasados sí. Entonces, si yo puedo transigir o conveniar, ¿sí? Ahí se puede terminar la acción. Aún antes del juicio, ¿sí? O después del juicio. ¿Sí? En este sentido, por ejemplo, las acciones se extinguen cuando celebras una transacción aún para prevenir controversias. Por ejemplo, tenemos un contrato de arrendamiento, ¿sí? Y van a mi oficina, oiga maestro, quiero celebrar un convenio de justicia alternativa, ¿sí? Básicamente es una transacción, porque para que se dé esa transacción, ¿qué tiene que haber? Concesiones recíprocas entre las partes, ¿sí? Y ahí básicamente, al momento en que están transigiendo, están extinguiendo la acción, por ejemplo, de desahucio o la acción de pago que pudiera derivarse de, del incumplimiento del contrato de arrendamiento. Pero ¿qué te queda? ¿Sí? Ya no la acción de desahucio, por ejemplo, esa ya la extinguiste. Cuando la parte arrendataria incumple con el convenio de transacción, ¿tú qué vas a hacer? Decíamos, simplemente vas a ir a ejecutar. Ya no estás ejercitando ninguna acción judicial, porque esa ya la extinguiste con el convenio, con la transacción. Lo que estás haciendo es nada más ejecutar la transacción por un incumplimiento, pero ya no estás ejercitando la acción de desahucio. Ya el juez no va a dictar una sentencia si es procedente, no la acción de desahucio. Esa ya la extinguiste, la modificaste por un convenio elevado a categoría de sentencia ejecutoriada, ¿sí? Que simplemente ya vas a ejecutar. Ah, no me cumples, ok. Dentro de las condiciones de la reciprocidad de lo que yo te concedí, era que si me debías 2 meses de renta, te perdonaba uno. Entonces ya nomás me vas a pagar uno y te vas a salir de la casa. ¿No te quieres salir? Te voy a sacar. Pero ya no ejercitaste la acción de desahucio, ya no ofreciste pruebas, ¿sí? Porque ya la extinguiste con el convenio de transacción. ¿Sí está entendido ahí eso? Bien. También dice, por el allanamiento, por el cumplimiento voluntario de lo reclamado antes de la sentencia definitiva o por haberse logrado el fin perseguido en el juicio o procedimiento respectivo. ¿Sí? ¿Qué es el allanamiento? ¿Mande? Acepta lo que te demandan. Acepta lo que te demandan. ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión? ¿Suena lógico? ¿Por qué se le llama allanamiento? Algo que está liso, muy bien. ¿Sí? ¿Sí? Algo que está liso, sin obstáculos. ¿Sí? ¿Cómo se llama el instrumento que utilizan los albañiles para dejar esto lisito? Llana. ¿Sí? Sí, adelante, compañero. ¿Sí? La llana, es decir, dejas todo lisito, sin obstáculos. Precisamente, eso se le llama, por eso se le llama allanamiento. ¿Qué haces? Acepto todo lo que está reclamando la parte actora. Dejo la acción, ¿sí?
sin obstáculos. ¿Y por qué la extingue? ¿Sí? Porque el juez te va a obligar a cumplir todo lo que está reclamando el actor sin necesidad de una sentencia formal, ¿no? Donde haga una evaluación de los elementos probatorios y declare procedente la acción. Aquí ya no la va a declarar procedente porque tú ya estás aceptando todo. Es más, dices, aquí están las llaves de la casa, en una acción de desahucio, aquí le entrego las llaves de la casa, le allano y los meses que le debo, aquí se los estoy adjuntando en un billete de depósito. Todo lo que me pide aquí está, menos los gastos y costas. ¿Por qué? Porque no se van a generar. ¿Sí? El allanamiento produce que no se te generen gastos y costos. Ya no hay acción que ejercitar. Ya está cumpliendo de propia voluntad lo que quiere. Que quiere el demandado. ¿Sí? Por el cumplimiento voluntario de lo reclamado, ¿sí? Como decíamos, o por haberse logrado el fin perseguido en el juicio y procedimiento respectivo. Sí, compañero. Pero no se puede extinguir a veces la acción si te allanas parcialmente, ¿no? Ah, claro, estamos hablando de un allanamiento total. Eso lo que llaman allanamiento parcial no es en realidad un allanamiento. ¿Qué es? Una confesión. Sí, cierto, pero esto no es cierto. Ah, caray, entonces ahí ya no hay un allanamiento porque entonces el juez tendrá que seguir el procedimiento sobre lo que no te estás allanando. Entonces no es en sí un allanamiento. Para mí está técnicamente mal dicho, mal expresado. Porque un allanamiento es cuando tú vas a cumplir todo lo que te piden. O sea, sí cierto. Más sí cierto, nomás dime cómo quieres que lo cumpla y ya. ¿Sí? Sí cierto, le concedo todo. Voy a cumplirlo. Más dime cómo. ¿Sí? Pero si dices, esto sí es cierto, pero esto no. Ah, no, espérame, aquí ya hay controversia. Entonces eso ya no es un allanamiento, eso es una confesión y eso va a obligar a seguir el procedimiento por lo que no te allanaste, por lo que no confesaste. El allanamiento es una confesión, de decir, sí es cierto lo que dice este cuate. ¿Sí? Sí es cierto. Entonces ese es el allanamiento parcial. Dice, por cualesquiera otras de las causas establecidas por la ley. Pero bueno, estas son las formas en cómo se pueden extinguir la acción. ¿Cuál es a la que más se van a enfrentar? A la prescripción, la más común. ¿Sí? Para que tengan cuidado. Si todo allanamiento o convenio o desistimiento deberá formularse por escrito debidamente ratificado, bien sea por el Tribunal del Conocimiento del Negocio o ante fedatario público. Aquí desde luego no está, pero también puede entra, ¿sí? En realidad sí entra, los convenios celebrados mediante justicia alternativa. Aun y cuando no está ante un fedatario público, ni ante un secretario de juzgado, pero la propia ley de justicia alternativa le otorga esa calidad de convenio y de sentencia ejecutoriada. Ya sea ante un centro, ante el propio IJA como un centro público de mediación o ante un centro privado. En el acto en que el IJA sanciona y valida el convenio, ¿sí? Ya va a cumplir con este requisito de ser considerado como básicamente antefedatario. Podríamos decir que como que lo homologa. Por eso, en ciertas ocasiones yo he sostenido que los que estamos certificados como prestadores de servicios de métodos alternos, tenemos una fe pública disminuida, pequeña, pero tenemos una fe pública. Que todos los documentos que nosotros nos exhiben, los tenemos que cotejar, tenerlos a la vista, decir que los cotejamos con los originales, los mandamos al IJA, y el IJA tiene, por cierto, el cotejo que yo hice, y que las firmas se estamparon ante mi presencia, la firma de los comparecientes, tanto de la parte solicitante como de la parte complementaria.
¿No es eso un poquito de fe pública? Porque el hija no va a decir, oye, si es cierto, si firmaste, si es cierto, los documentos se está teniendo, dando, por cierto, lo que yo hice como prestador de servicios privados de métodos alternos. Entonces sí tenemos, digamos, sí se nos confiere un poquito de fe pública. No como un notario, no como un corredor, pero sí para esos actos, sí estamos con esa fe. El hija no te pide que acredites efectivamente la existencia, que acompañen los originales para que ellos los cotejen, ¿no? Tú los cotejas y el hija te cree lo que tú estás cotejando. Bien, ¿hasta aquí dudas o preguntas? Vamos al artículo 29 bis, la caducidad de la instancia. Y es lo que hablamos, que una cosa era la caducidad de la obligación y otra cosa es la caducidad de la estancia. Ya caduca tu derecho sustantivo. Aquí caduca tu derecho adjetivo, el derecho a proseguir el juicio. ¿Sí? Pierdes el derecho de la instancia. Entonces, si hablamos de la caducidad de la instancia, estamos hablando de la caducidad de que te caduca la oportunidad de que el juez conozca de esa controversia, conforme a lo que habíamos hablado de lo que era la instancia. ¿Sí? Y luego nos dice que operará de pleno derecho. ¿Sí? No hay necesidad ni de pedirla. Los tribunales están obligados a verificar si no ha operado la caducidad de la instancia. Bien, está desde luego en materia civil. Materia mercantil no existía creo que hasta la reforma de 1997. Ahí fue donde se incluyó la caducidad de la instancia. Antes no existía la caducidad de la instancia en materia mercantil. Se te iba a prescribir la acción cambiaria directa de un pagaré de un cuate que no estaba aquí en la ciudad, presentaba la demanda y ya la dejabas. La presentaste en tiempo y podías estar 5, 6, 7 años y no te caducaba la instancia. Estaba debidamente presentada la demanda, simplemente no la emplazabas. Pero en materia civil sí opera la caducidad de la instancia. Y ahora también en materia mercantil también ya hay caducidad de la instancia. ¿Sí? Son 180 días en materia mercantil, si mal no recuerdo. 180 días hábiles. ¿Sí? Entonces hay que saberlos contar, los hábiles y los inhábiles en materia mercantil. ¿Sí? Y dice, la caducidad de la instancia operará de pleno derecho cualquiera que sea el estado del juicio, desde la notificación del primer acto que se dicte en el mismo hasta antes de la citación para sentencia. ¿Sí? ¿Cuál es la primera resolución que se dicta en un juicio? La admisión de la demanda. A partir de ahí ya te empieza a contar el término, el plazo. El tiempo, empieza a contar el tiempo para la caducidad de la instancia. Entonces hay que estar muy al pendiente de la caducidad de la instancia. Dice, desde la notificación del primer auto que se dicte. ¿Por qué la notificación? ¿Por qué específicamente dice de la notificación? ¿Por qué? Desde que te das como enterado. Bueno, sí pudiera ser, pero la notificación es también una actuación judicial. Entonces, desde la notificación, desde ahí, desde que te das por enterado, la última actuación del primer auto, porque el auto es una actuación, la notificación es la otra actuación, desde ahí ya te empieza a correr. Sí, y desde luego también porque tienes conocimiento de que ya se te admitió. Y además tienes ese deber de manifestar el interés jurídico, estar al pendiente de tus asuntos. Ir a checar las libretas del juzgado, el boletín, la lista en los estrados. Cuando no hay boletín, por ejemplo, en los foráneos. Tienes esa obligación.
Entonces, desde la notificación del primer auto que se dicta el mismo hasta antes de la citación de sentencia. Una vez realizándose la citación de sentencia, ya no procede la caducidad. ¿Por qué? ¿Qué efecto tiene la citación para sentencia? ¿Alguien sabe? No, el juicio se termina con la sentencia. ¿Cuál es el efecto procesal de la citación para sentencia? No. No. Sí. No es tanto dejar el estado de las cosas como están, es parar toda actividad procesal, ¿sí? De aquí en adelante ya las partes no pueden hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ya se terminó el proceso contencioso, ya nomás me hace falta, me reservo los autos para yo estudiarlos y dictar la sentencia. Pero los efectos es de parar toda actividad procesal de las partes para el dictado de la sentencia. Entonces, una vez que se cita para sentencia, el efecto que tiene es parar toda actividad procesal. Entonces, si ya no puede haber actividad procesal de las partes, de ahí en adelante ya no puede contar para la caducidad. Aún dure un año citado para sentencia y no se dicte la sentencia, ya no va a operar la caducidad. ¿Por qué? Porque las partes ya no pueden actuar. Como el juez ya ordenó que se parara toda la actividad procesal, ¿cómo yo voy a impulsar si ya no está permitido? Legalmente yo ya no tengo nada que pedirle al juez después de la citación para sentencia. ¿Sí? A menos de que una vez que ya esté reservado diga, caray, hay que reponer el procedimiento. Deja sin efecto la citación para sentencia y se repone el procedimiento, ¿sí? Por alguna violación procesal. Entonces, otra vez se deja sin efecto y ya sí hay actividad procesal. Pero una vez citada la sentencia, se para actividad procesal, ya no pueden las partes hacerlo. Puede durar 1 año, 2 años citado para la sentencia y no va a operar la caducidad porque ya no puedes impulsar. ¿Cuál es el origen de la caducidad de la instancia? La falta de impulso procesal. Dice, si transcurridos 180 días naturales, aguas, aquí no son hábiles, aquí está expreso, 180 días naturales, contados a partir de la notificación de la última determinación judicial, no hubiere promoción de alguna de las partes tendiente a la prosecución del procedimiento. ¿Sí? 180 días naturales, 6 meses. Aprox. Porque acuérdense que no todos los meses son de 30 días. Entonces hay que contar 180 días. Ahí no dice 6 meses. Yo digo nomás 6 meses aprox para que se den una idea. Pero hay que contar 180 días naturales. Materia mercantil son hábiles. Hay que descontar sábados, domingos y aquellos que no tengan labores del tribunal. ¿Sí? Y aquí son naturales, aquí cuentan todos los días. Si el último día, el día 180, cae en un día inhábil, se recorre el siguiente hábil. ¿Sí? Es decir, se termina el siguiente hábil para decir, aquí tuviste oportunidad todavía de promover, de mover el procedimiento y no lo hiciste. ¿Sí está entendiendo? Pero entonces aquí lo interesante es, dice, que no hubiera promoción de alguna de las partes tendientes a la prosecución del procedimiento. ¿Qué es una promoción? Una petición que se hace al juzgado, muy bien. Una comparecencia por escrito, ¿sí? Hasta una comparecencia verbal, oral, es una promoción, ¿sí? Puede ser una promoción. Si es un procedimiento oral que lo pides oralmente, pues es una promoción. Es decir, cualquier petición que tú hagas al juzgado. Pero aquí lo interesante es que sea tendiente a la prosecución del procedimiento. ¿Cuándo vamos a determinar
que esta promoción es tendiente a la prosecución del procedimiento. Cuando lo que pides está dirigido a terminar con una etapa del procedimiento para poder pasar a otra. Así es como vas a calificar si precisamente cumple con ese requisito de ser tendiente a la prosecución del procedimiento. Que lo que pidas tiene la finalidad de terminar con una etapa procesal para seguir a otra. Por ejemplo, ¿sí? Presentas tu demanda, se te admite, ¿sí? No me asuste, compañero, se te admite la demanda. Vas a emplazar al domicilio y no está, ya se cambió el actor, ¿sí? ¿Y ahora cómo le voy a hacer? En este sentido, cualquier petición que tú hagas al juzgado tendiente a encontrar al demandado, como dice el compañero, girar los oficios de búsqueda, es una petición que va para terminar, o sea, va dirigida para terminar con esa etapa del procedimiento, que es el emplazamiento. Oye, no lo puede, ya el secretario levantó la actuación, ¿sabes qué? Ya no está sola la casa, está abandonada, o está alguien más habitándola. Dijeron, no, pues yo tengo ya, me acabo de cambiar. ¿Sí? Sí sabía que vivía aquí, pero pues ya no vive aquí. Ah, caray. No, pues hay que girar oficio a la policía para que haga la búsqueda, al INE, al IMSS, o sea, girar los oficios, al SAT, a ver. O sea, todo lo que sea, toda petición que sea tendiente para ubicar el domicilio, para poderlo emplazar, es decir, para poder terminar esa etapa procesal y seguir a la otra, ¿sí? Que sería la contestación de la demanda o el plazo para contestar la demanda al término, esa sería una promoción pendiente para continuar el procedimiento, porque quieres terminar una para avanzar a la otra. Si tú pides, por ejemplo, que te expidan copias certificadas del expediente, será una petición tendiente a la prosecución del procedimiento, ¿no? Porque no estás pidiendo o no estás pidiendo algo para que termine esa etapa procesal en que se encuentre y se pase a la siguiente. Igual el nombramiento de abogados patronos. Voy a nombrar nuevo domicilio. Esa no es una promoción. Nuevo domicilio procesal de la parte actual, pero si señalas, oye, ya encontré el domicilio, señala el domicilio de la parte demandada, esa promoción donde señalas el nuevo domicilio para emplazar, sí es suficiente para considerarla que buscas terminar con una parte del procedimiento y te vas a ver. ¿Por qué? Porque ya está señalando, ya no está en este domicilio, pero está aquí. Ah, caray. Entonces vamos a ir a ver a buscarlo. Esa promoción donde señalas nuevo domicilio para emplazar, sí es suficiente para interrumpir este plazo de 180 días. Porque aquí lo que se trata es que durante ese lapso de 180 días exista una promoción que interrumpa ese término, ¿sí? Para que se dicte otra resolución y empiece a volver otra vez a correr los 180 días a partir de la siguiente resolución, de la notificación de la siguiente resolución. Es estar interrumpiendo después de cada actuación judicial ese plazo, ese término, ¿sí? Y si, por ejemplo, no puedes emplazar y señalas un nuevo domicilio para emplazar, ahí sí es una promoción tendiente a la prosecución. ¿Por qué? Porque está diciendo, vamos a ir a notificarlo, ahí está, y una vez emplazándolo ya vamos a pasar a la siguiente etapa del procedimiento. Esa sí es una promoción, una petición que busca continuar con el procedimiento, ¿sí? Y entonces de esto se trata, después de cada actuación judicial y de la notificación, pedir, promover que se continúe con el procedimiento, si no, te va a caducar la instancia. ¿Sí? Bien, ¿dudas o preguntas? ¿No?
Bueno, vamos a dejarle hasta aquí por hoy y ya nos vemos hasta dentro de 15 días.